discurso antiimperialista es un discurso castrista, no es una novedad, y tiene más de 40 años, tiene casi 50 años. Y el otro elemento que va asociado a eso es el famoso eslogan de patria, socialismo, muerte, venceremos, que era un eslogan de Sierra Maestra antes del año 59, cuando Castro y sus guerrilleros tomaban el poder, que Chávez lo ha vuelto un eslogan y que es algo que practica Evo Morales en el marco de esto que yo llamo un proceso neocolonial. Ellos se llenan la boca de antiimperialismo, el gobierno actual de Bolivia, y lo que hacen todos los días es permitir una intervención diaria del gobierno de Venezuela y del gobierno de Cuba a través de miles de agentes de esos países que están en Bolivia y que ustedes los conocen y saben qué están haciendo. Habida cuenta que Bolivia cuenta con una nueva constitución, de manera resumida, ¿cuál es la interpretación que tiene sobre este nuevo documento, sobre esta Carta Magna de los bolivianos? La constitución de Evo, porque no es la constitución del Estado boliviano, es nula. Y es nula por las siguientes razones. Primero, porque para convocar a Asamblea Constituyente rompieron el precepto constitucional de reforma de la Constitución bajo el sistema rígido que siempre había funcionado y que estaba vigente en Bolivia. Primera violación constitucional. Cuando convocan a la Asamblea Constituyente, Evo se da cuenta que no tiene los 2/3 y esa Asamblea Constituyente, entre otras, tenía dos condiciones. Debía durar un año en sus funciones y debía tomar sus decisiones por 2/3. Además de eso, tenía que sesionar en la capital de la República. Lo que acontece es que, terminado el año, no hay ningún resultado, la Asamblea Constituyente fenece, se extingue, se muere, y así extinguida y muerta por un acuerdo político, además trabajado por la intervención del embajador cubano en Bolivia, se hace un acuerdo entre Evo Morales y Tuto Quiroga y se prorroga esa constituyente. Y además se les rebaja de 2/3 a mayoría y se le da el tiempo para que pueda hacer un texto constitucional. Ahí viene la masacre de Sucre, ahí viene el llevar a esos constituyentes a un cuartel en Sucre, después llevarlos a Oruro, hasta que producen un texto constitucional violando el precepto además de sesionar fuera de Sucre, pero mandan ese texto constitucional al Congreso de Bolivia. Y el Congreso de Bolivia, que solo tenía competencia para agarrar ese texto y convocar a un referéndum constitucional, ¿qué es lo que hace? Cambia el texto. Al punto que públicamente, y las noticias de prensa lo muestran así, la gente de Podemos y la gente del MAS establecen que había habido una mesa clandestina de donde sale un texto constitucional. Ese texto constitucional, por el que ha sido llevado al referéndum del 25 de enero, nunca ha pasado por las manos de la Asamblea Constituyente. O sea, el pueblo boliviano ha votado un texto constitucional fabricado en el Congreso, y el Congreso de Bolivia no tiene ni jurisdicción ni competencia para hacer un texto constitucional. Entonces, vemos aquí una sucesión de vicios de nulidad de fondo, no de forma, que hacen plenamente vigente el mandato del artículo 31 de la Constitución Política, que dice que son nulos los actos de quienes usurpan funciones o de quienes ejercen potestad que no emana de la ley. El Congreso de Bolivia no tenía ninguna potestad para redactar un texto constitucional, que después se ha evidenciado por informes de la prensa internacional, que es un texto redactado por un grupo de juristas españoles contratados por Chávez para el texto venezolano, ecuatoriano y boliviano. Entonces, eso es lo que el pueblo boliviano ha ido a votar, y ha hecho una votación en medio de una campaña caracterizada por la coacción, el fraude, a cuyo resultado la gran publicidad en la que es muy exitoso el gobierno de Evo Morales, con técnicas de los interventores que hoy día manejan Bolivia, han podido establecer que tienen una nueva constitución. Mi criterio sobre esto, con estos antecedentes que tienen mucha más fundamentación y están absolutamente probados en cada etapa, es que esta constitución no es una constitución de Bolivia, es la constitución de Evo Morales, y que va a durar solamente el tiempo que Evo esté en el poder, porque es un instrumento no de unión del pueblo boliviano, es un instrumento de división. No tiene en el fondo la mínima característica de lo que es una constitución. Una constitución es un pacto, es un acuerdo mínimo de convivencia. Este es un principio de desacuerdo entre los bolivianos, destroza la separación de poderes, acaba con la institucionalidad, consagra el monopolio del poder en Evo Morales, el presidente de la República, establece la prórroga
y la posibilidad de reelección, que era lo que fundamentalmente quería, pero sobre todo descentraliza el país en manos de Evo Morales y genera una destrucción absoluta del concepto de nación boliviana, planteando más de 30 nacionalidades que de formar parte de la nación mestiza boliviana, ahora pasan a formar parte de un proceso de división, que es lo que conviene a los interventores, porque un país dividido es más fácil de gobernar. Entonces, la constitución de Evo es una constitución nula. Va a estar vigente en Bolivia por la fuerza y por el autoritarismo que Evo representa y que la intervención cubano-venezolana puede ejercitar el tiempo que estos señores estén en el poder. Pero a partir de ese instrumento, en Bolivia se acabó la democracia. A partir de la imposición forzosa de esa constitución de Evo, Bolivia no es más un país democráticamente institucionalizado, y esto es lo que hay que hacer entender a la gente en el mundo, para que, mirando sobre Bolivia y constatando las cosas que ya se han producido, incluidos los opositores políticos que son presos en Bolivia, puedan pues convencerse de que las cosas no son como el gobierno de Evo Morales las quiere presentar. El próximo mes de diciembre, elecciones nacionales en Bolivia, y al parecer dos de las principales figuras que podrían terciar las elecciones son ex vicepresidentes de la República en la fórmula del MNR, uno de ellos Carlos Mesa y el otro Víctor Hugo Cárdenas. Mira, yo no creo que nadie tiene opción de ganarle a Evo Morales en Bolivia. Primero, porque Evo Morales está en el poder, es el caballo del corregidor. Segundo, maneja la Corte Electoral. Tercero, maneja el sistema de identificación. Cuarto, tiene todo el dinero del mundo. Quinto, maneja un sistema de presiones, miedos y terror político en el país. Lo ha demostrado en Pando, lo ha demostrado en Sucre, en Chuquisaca, lo ha demostrado en Oruro, en el departamento, en Cochabamba, en el departamento que quiere. Y él tiene montada esa elección para reproducir su poder. Y tiene montado un texto constitucional, la Constitución de Evo, para tratar de ganar la mayoría absoluta en el Congreso. Y tiene en esa Constitución un procedimiento de reforma constitucional que es como el de una ley ordinaria, nada más para seguirse prorrogando en el poder. Yo creo que más allá de la situación de mirar una elección y entrar a hacerle el juego a Evo Morales en diciembre para que de nuevo gane una elección y para que le vuelva a decir al mundo que él está ganando todas las elecciones a las que se presenta y que es un demócrata, entre comillas, el pueblo boliviano y los políticos bolivianos habrán de trabajar en la denuncia del quiebre de la democracia en Bolivia. En Bolivia hoy día no hay democracia. En Bolivia hoy día hay todos estos rasgos de autoritarismo y de destrucción de la institucionalidad. Miren la Corte Suprema de Justicia. Primero se ha apoderado la Corte, los ha usado, ahora que no los sirven los quiere sacar. ¿Dónde está el Tribunal Constitucional? ¿Dónde está un sistema de fiscales que responda a un principio más o menos transparente y no a la fuerza de la presión represiva del gobierno de Evo Morales? No existe. Entonces, lo que va a ser la elección de diciembre en esas condiciones ha de ser un acto más de consolidación del poder de Evo Morales frente a una esforzadísima oposición muy sacrificada, con un trabajo muy penoso y muy difícil de llevar adelante, porque además está muy dividida y porque además hay que tomar algo en cuenta. Muchos de los candidatos que pueden aparecer como opositores en determinado momento o le han hecho o le están haciendo el juego al propio Evo Morales, porque uno de los problemas que hay en estos sistemas autoritarios es que el gobierno, además de tener control de sus propios votos y de su propio esquema, penetra sectores de oposición que después terminan siéndoles funcionales, como ha sucedido en el Congreso actual, donde uno esperaba que la oposición iba a frenar el autoritarismo de Evo y ha terminado votando y proclamando el sí como fórmula para el referéndum constitucional.